Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Pero ahora que el gobierno ha empezado, nos encontramos que lo que pasó el año pasado no es ni un error, ni una equivocación, ni algo que ustedes vayan a enmendar, es su política económica. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Asúmanlo, háganse cargo, son neoliberales, piensan como neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más, eso es lo que piensan. Empecemos de ahí y lo podemos discutir. ¿Cuándo van a escuchar lo que piden en todos lados? Hay que cambiar la política económica. A nosotros no nos dan la cara, usted nos da la cara acá y después nos insulta. Pero todos los días en la red están los troles. Están los trolls. Todos los días en la red. Entonces, si Sergio Massa es tribunero, usted es trolero. Pero eso sí, usted no pone la cara. No pone la cara, la ponen los pibes, a los que les pagan migajas. Lo puede descalificar de la manera que quiera, diputado. Yo no lo voy a descalificar diciendo con su historia. La grieta, no la única grieta en la Argentina tiene que ver con la exclusión y la marginalidad que se construyó durante décadas. Solucionemos eso y no versemos más con una agenda política para buscar posicionamientos, para decir dos caras de la misma moneda. Eso es marketing, diputado. Construyamos la grieta en torno a la Argentina que no queremos más. Y que no es solamente la discusión del kirchnerismo o cambiemos, es la discusión de lo que queremos un país distinto y vamos a trabajar para hacerlo o no. Queremos rebajar el IVA de los 11 productos de la canasta básica, queremos que le saquen los impuestos a las tarifas de servicios públicos, sube alimentos, sube medicamentos y lo que termina pasando es que la gente cada vez tiene menos plata y cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Sé que muchos han invertido en la provincia, sé que muchos han hecho crecer sus inversiones. Necesitamos más. Las ganas que hay de participar con nosotros, las ganas de asociarse con la Argentina, la esperanza que tienen puesta que esta vez la Argentina va a salir adelante y va a ser protagonista en la región y en el mundo. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos aquí a Cuestionados. Hoy arrancamos un poquito más tarde, pero aquí estamos con María Belén Ludueña. ¿Cómo va? ¿Bien? Pero ¿cómo estás, Alan? La gente preocupada ya con nuestro hashtag Cuestionados dice, ¿qué pasa? No pasa nada. Arrancamos 30 minutos, acá estamos con toda la información y por supuesto lo más saliente de la semana. Los vamos a estar leyendo durante todo el programa con el hashtag Cuestionados, así que vamos a estar pendientes de qué piensan ustedes desde sus casas. ¿Cuál es la temperatura ahora? 9 grados 6 décimas la temperatura actual. Alan, te digo que para lo que resta de este domingo se espera cielo algo nublado, vientos leves del sudeste. Estamos viendo el obelisco que ya tiene 81 años. Ideal para estar en el sillón viendo Cuestionados entonces. Y ya mismo vamos a saludar aquí a el panel de invitados del día de hoy, porque estén muy atentos. Ya falta cada vez menos para las elecciones primarias, más cerca están las de octubre y queremos saber ¿qué números están manejando? ¿Cuáles son las encuestas? Y para eso tenemos invitados. Por supuesto, le damos la bienvenida a Cuestionados a Raúl Aragón, que es consultor. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por la invitación, muy bien. Buenas noches. Federico González, director de Consultora González y Valladares, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Tienen mediciones recientes? Y creo que Raúl más reciente que lo mío, pero relativamente recientes en mi caso. Veo ahí que ya sobre el escritorio hay encuestas, las últimas que se hicieron, así que sí. Esperen un poquito, unos minutos, que enseguida las vamos a desarrollar. Pero quiero saludar también aquí a el otro panel de invitados. En este caso nos acompaña Claudio Frangul desde la UCR, desde Cambiemos de la ciudad de La Plata. De la misma manera está también con nosotros Fabián Medina, economista del Frente Renovador, y Federico Martelli, secretario general del movimiento Unidad Popular del Frente para la Victoria. Pero como hacemos en cada programa, Belu, nos vamos a abrir la ventana para ver qué está pasando en el mundo. Terrible. Y para hacer eso saludamos a Mariano Baccaro, analista político internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, seguramente estará tan consternado como todos acerca de lo que está pasando en Europa y me atrevo a decir en el Reino Unido en particular, porque en el día de ayer se produjo una nueva ola de atentados. Sí, lo que está pasando es el Estado Islámico que está sufriendo una derrota militar en el norte de Siria y de Irak
está respondiendo mediante el terrorismo en Europa. Puntualmente aquellos países que lo combaten, que apoyan militar y tecnológicamente al ejército sirio o al ejército iraquí, como son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos en este caso. Miren, ahí estamos justamente compartiendo imágenes que grababa la gente en la calle, en la zona del puente de Londres, cuando se producen corridas. Hay reportes de que se han escuchado también disparos, y bueno, lo cierto es que hoy es tan fácil poder registrar esto que con un celular ya es suficiente. Yo veía las imágenes ayer y no podía desprenderme de la televisión porque por momentos se ve la entrada inclusive de policías a un bar y toda la gente tirándose al suelo. ¿Hasta cuándo, no? Vamos a tener que seguir viendo cómo, cambiando de ciudad, tal vez se van repitiendo los atentados. Hasta mucho tiempo más va a pasar esto, porque los que cometen los atentados no son inmigrantes o terroristas que vienen de afuera, acaso como fue el 11 de septiembre, que eran terroristas que venían de afuera y entraban al país. Son los hijos que nacieron en ese país de inmigrantes. Entonces es muy difícil, porque son descendientes islámicos, pero como en el caso de Manchester, de Libia, en el caso del camión en Niza, de Túnez, ellos viven ahí, es muy difícil, están mimetizados con la población y es imposible prever cuando cometen el atentado. Y hay muchísimos, hay millones que viven ahí y son células dormidas que se activan, o los famosos lobos solitarios, y para los servicios de seguridad es muy difícil prevenir. Claro, le quería preguntar eso, ¿cómo es la política de un Estado que en realidad espera que sucedan estos episodios? Bueno, por supuesto que hacen inteligencia, desde las mezquitas, a ver si hay radicalización de los jóvenes que asisten a las mezquitas, de aquellos que sospechan o se van y hacen viajes al exterior, a dónde han ido. Pero no obstante no lo pueden prevenir, porque en Berlín, en París, en Bruselas, ahora en Londres, antes en Manchester, se activan de repente, y por más sospechas que ellos puedan tener, fíjense que son atentados no sofisticados. Cuchillos, camiones, no hay bombas de alto poder, están actuando con elementos muy rústicos y totalmente imprevisibles. Entonces yo creo que esto va a seguir. El Estado Islámico ha decidido usar el terrorismo como su arma de seguir combatiendo, porque es muy probable que caiga la ciudad de Mosul en el norte de Irak y Raqqa en Siria, con lo cual el califato va a perder territorialmente lo que habían soñado. Entonces van hacia adelante, van hacia el terrorismo y sembrar el pánico en la población. No hay objetivos políticos ni militares, es la gente común. Ahora vamos a ver unas imágenes de un recital que encabezó Ariana Grande. Ustedes recuerdan cuando se produce también este atentado en Manchester. Fue durante, el final ya de su recital en esa ciudad. Hubo entonces una respuesta benéfica donde estuvo Ariana Grande, como estamos viendo, en compañía también de otros artistas. Una demostración de solidaridad. Pero la pregunta que quería yo transmitirte es, ¿hay lugar para teorías conspirativas detrás de este tipo de atentados? Sabemos que el Reino Unido va a atravesar elecciones ahora en muy poquitos días, el jueves, si no estoy equivocado. Exactamente. Más que teorías conspirativas, lo que estamos asistiendo, yo creo que hay que irse un poquito para atrás, ¿no? Año 89-91, caída del muro de Berlín, fin de la Guerra Fría, se termina el terrorismo ideológico. Ya no es el capitalismo contra el socialismo, porque el socialismo y la revolución por el socialismo se terminó. El terrorismo de hoy tampoco es independentista, como era el de la ETA en el País Vasco o el del IRA en Irlanda. Es netamente por una causa religiosa. Es un conflicto cultural, étnico, nacionalista y religioso. Eso es lo que estamos viendo y por lo que se están cometiendo estos actos. ¿Para qué piensa de las declaraciones de Donald Trump donde dice que tienen que ya dejar de ser políticamente correctos? Bueno, Trump en su política anti-inmigración, justamente él propone que esto demuestra que no deben llegar más inmigrantes. Pero vuelvo a lo que dije al principio, el problema no son los inmigrantes, son los que nacieron en ese país, hijos de los inmigrantes. Entonces, aunque él ponga barreras contra los inmigrantes, son los hijos de estos inmigrantes los que cometen los atentados. Entonces, él se mete en la política, dice, ven que tengo razón, que no hay que dejar entrar más gente. El atentado en Manchester, el atentado en Niza, el atentado en Berlín, el atentado en el puente de Londres, lo hicieron ciudadanos que nacieron en ese país, no inmigrantes. Ahora, en nuestro país, ¿existe el riesgo de eventualmente sufrir algún atentado de estas características? Yo entiendo que nuestro país en particular, y en la región también, nos mantenemos al margen de este conflicto, pero en algún punto somos parte de Occidente. ¿Podemos sufrir un atentado?
Yo te diría que en principio no estamos en el radar ni estamos complicados en el conflicto de Medio Oriente. Recordemos la AMIA en la Embajada de Israel, donde sí Argentina había tenido algunas actitudes con el gobierno de entonces que dieron lugar a una represalia. Hoy Argentina no lo tiene. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque el día donde Mauricio Macri va a la Catedral Metropolitana en el marco del Te Deum, tuvieron que detener preventivamente a un ciudadano francés que estaba participando del coro en la catedral, que preguntaba mucho acerca de la presencia inmediata del presidente de la nación. Toma conocimiento el cura de esta actividad o actitud sospechosa y lo detienen. A partir de ese evento es que uno hace la pregunta. Totalmente, no hay que descuidarse. No estamos en el radar porque no somos el objetivo para llamar la atención. Pero sí te pueden mostrar que son globales, que el atentado, fíjate las palabras que suele usar el Estado Islámico. Infieles, cruzados, politeístas de Occidente. Si analizás todas las palabras, entramos. Occidente, cristianos, no cruzados porque no tuvimos nada que ver, pero politeístas porque creemos en los santos. Por eso es una cuestión religiosa. Si deciden ser globales, no está salvo nadie, ni América Latina, ni África, ni Asia. Por ahora se concentran en Europa y Estados Unidos, que son simbólicamente el objetivo para mostrar contra quién están peleando. Bueno, en estos últimos días, ya cambiando de tema, quisiera llevarnos hacia el Acuerdo Climático de París. Un acuerdo que firma, en el que participa de la negociación Barack Obama, cambia el gobierno, asume Trump, y tal como dijo en campaña, se echó para atrás. ¿Ahora qué va a pasar? Eso es una de las pocas promesas de campaña que cumplió. Hay dos lecturas, una política y una económica. Evidentemente para Trump tomó la teoría negacionista, que es la menos difundida, que el cambio climático no existe, cuando la enorme mayoría de los científicos reconocen que sí. Hay un tema económico, él quiere reactivar y volver a traer empleo en Estados Unidos en ciertas industrias que han decaído mucho. La industria del carbón es una, que es contaminante, la del petróleo es otra. Este acuerdo, que no es vinculante, o sea, no te obliga, es un compromiso de los países, indicaba que Estados Unidos tenía que reducir este tipo de producción. Él dice, señores, no, a mí lo que me interesa es generar empleo, es generar trabajo, así que yo, si cumplo este acuerdo, es perjudicial para Estados Unidos, así que declino. Muchos dicen, bueno, pero tarda 4 años en irse. Sí, pero no es vinculante, él puede dejar de aplicarlo, o sea que inmediatamente él puede decir, aunque tarde 4 años en irme, yo no voy a aplicar lo que dice este acuerdo. Es una muy mala noticia para el mundo porque Estados Unidos es el segundo país más contaminante del mundo, con arriba del 20% después de China. La parte política lo usó para tapar el Russia Gate. Ahora, ¿cómo viven los ciudadanos americanos esta presidencia de Donald Trump tan controvertida? Bueno, es el presidente norteamericano con menos imagen positiva después de 5 meses de gestión. Está poco arriba del 30%. Confusa, con contradicciones, renuncias, con decretos y sin consenso. Se está tirando para atrás toda una política de multilateralismo y diálogo que había impulsado Barack Obama. A nivel internacional está muy mal visto. Fue muy mala la reunión del G7 la otra semana, donde los líderes europeos claramente estaban todos en contra de él. Y en este caso del acuerdo climático hay muchos gobernadores de los estados más importantes que no están de acuerdo con esta decisión y que dicen que van a seguir. Incluso el canciller de él, Tillerson, dice: yo no estoy de acuerdo en retirarnos de este acuerdo. Pero Trump es así. ¿Se está generando un caldo de cultivo para que eventualmente el Congreso de los Estados Unidos avance en un impeachment? Bueno, sí. Por eso yo creo que en gran parte haber sacado de la tapa de los diarios y de la tele el Russia Gate y ponernos vamos del cambio climático es parte de la estrategia. La investigación va a seguir. En Estados Unidos este tipo de cosas no quedan nada. Recordemos, Nixon se tuvo que ir por Watergate, sí. Clinton se salvó ahí nomás porque el Senado rechaza en segunda instancia el impeachment, y hay cierto consenso que esta investigación debe seguir. Por eso él echa al jefe del FBI, que ahora tiene que declarar esta semana en el Senado, porque el proceso está avanzando. Y los republicanos, si bien les son fieles en cierto sentido, tampoco les está cerrando este Trump, ¿no? Y porque el golpe puede ser más duro para el propio partido. Pero ahora salgamos de la escena estadounidense y vengamos aquí al plano local e inclusive regional. En principio, esta semana llega Angela Merkel al país. El día jueves al mediodía aterriza aquí en Argentina y se reúne con Macri. ¿Cómo tenemos que interpretar este encuentro?
Bueno, yo creo que el cambio de gobierno trajo un cambio en política exterior, ¿no? Argentina ha buscado reinsertarse y volver a dialogar y a encontrarse con países con los cuales en los últimos años no estaba, básicamente en Europa, en Estados Unidos y otros países de Asia. Es la líder del país insigne de la Unión Europea. Que venga a la Argentina, hace cuánto que no venían presidentes de renombre, vino el primer ministro italiano, ahora viene la canciller alemana. Creo que es una señal de espaldarazo en cuanto a Argentina ha vuelto al mundo. Ahora, si vamos a hablar de inversiones, les diría que todavía eso está muy verde y hay que esperar después de las elecciones. Llegan a cuentagotas, como dijo Miguel Acevedo, el presidente de nuevo de la UIA. Bueno, ya se están sintiendo los efectos del conflicto que tiene Brasil en la economía argentina. ¿Cuáles podrían ser? Yo siempre digo que si Brasil estornuda, agarremos una carilina, ¿no? Es nuestro principal socio comercial junto con China. La economía brasileña en los últimos 3 años se contrajo casi un 9%. Eso lo sintió la economía argentina, las industrias nuestras que exportan, automotriz, caucho, plásticos, madera, industria molinera, todo el tema del trigo. Este año se había estabilizado y tenía una leve perspectiva de crecimiento. Esta crisis política obviamente que va a afectar cualquier decisión de inversión en Brasil. Hay alguien que iba a invertir en este momento, decir, bueno, vamos a ver cómo sigue y se resuelve esta crisis que es política. No obstante, Brasil creo que no hay que prever un escenario económico catastrófico, de crisis, corrida cambiaria, default. Tiene una enorme cantidad de reservas, puede respaldar el tipo de cambio, con lo cual, económicamente nos va a perjudicar, pero no es tan grave como podría ser. En tanto la economía se mantenga, se calcula que este año puede crecer entre 1,5% y un 1%. Ahora, ¿cuál es la situación actual de Temer, el presidente de Brasil? Bueno, acá hay 4 escenarios posibles. Hay uno que arranca este martes. El Tribunal Superior Electoral debe decidir si la fórmula Temer-Rousseff fue financiada ilegalmente. Son 7 miembros del tribunal, se calcula que durará 3 días el debate. Si ese tribunal decide que la fórmula tuvo aportes irregulares, esa fórmula queda nula, con lo cual Temer debería irse. Lo último que viene de Brasil, con lo que uno está hablando, es que el tribunal lo absolvería a Temer, con lo cual ahí se salvaría. Segundo escenario, muy poco probable, otra vez juicio político, como en el caso de Dilma Rousseff. 8 meses, Brasil no está para un impeachment entre la Cámara de Diputados. Además lo debería resolver el Congreso, digamos. Exactamente. 8 meses no está para eso. Así que me quedan los 2 escenarios más probables. Que Temer resista. La alianza del Partido Democrático Brasileño y la Socialdemocracia Brasileña controlan ambas cámaras del Congreso y la mayoría de las gobernaciones. Si deciden apoyar al presidente puede resistir, o que esa alianza se quiebre. Con lo cual Temer, sin apoyo parlamentario, debería renunciar y ahí el Congreso debe elegir el sucesor. En este recorrido que estamos haciendo por el mundo y ya llegamos a la Argentina, hagamos una escala también en Venezuela. Ay, sí. Porque escuché y leí unas declaraciones de un expresidente boliviano donde dice que si no se actúa en Venezuela puede ser una nueva Norcorea en Sudamérica. No sé si tanto, aparte Norcorea tiene una cosa que lo hace distinto, que es el armamento nuclear, ¿no? Eso es lo que lo hace peligroso. Si no tuviera armamento nuclear, es un dictador que no sería una gran amenaza. Yo creo que en la crisis de Venezuela estamos entrando en una situación terminal, un país totalmente fracturado, cerca de la hiperinflación, con 750% de aumento de precios, 8 tipos de cambio, desabastecimiento, pobreza, 62 muertos en los últimos 2 meses con las marchas, pero donde ni el gobierno, que no cae, tiene el poder de dominar a la oposición, ni la oposición tiene el poder de hacer que el gobierno se vaya. Es como que no hay alguien que se pueda terminar de imponer. Por eso ahora sale Maduro con esto que es una asamblea constituyente que no vota a la gente. Esta es una locura. Generalmente en una asamblea se vota a los constituyentes. Yo miraría a las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa reunión de la Organización de Estados Americanos del 31 de mayo? ¿Se avanzó algo sobre el tema de Venezuela? No, porque por supuesto lo que se recomienda es libertad a los presos políticos, diálogo, que se respete la Constitución, que se respete la ley. Que más presión y Maduro que pueden aplicar, porque la solución la va a tener la propia Venezuela, a menos que haya algún dirigente mundial del peso de Donald Trump o alguien que diga, bueno, que hace una intervención de otro tipo, que no es algo viable en este contexto. No, es más, se le ha recomendado a Estados Unidos que no se meta, justamente porque va a retroalimentar la crisis. A ver, detengámonos en eso, porque se habla de esta reunión entre Macri y Trump, donde de alguna manera es el propio Macri quien viene a respaldar y a representar la postura de Estados Unidos en la región, puntualmente en el conflicto de Venezuela. ¿Es así?
Sí, Ay, obviamente, y ahí tuvo sus roces con la canciller Malcorra, que prefiere ir más despacio y según los organismos internacionales. Macri claramente está en contra de este régimen, a diferencia de un Mujica o de otros mandatarios que dicen no nos metamos, es un problema interno. Pero coincido que va a ser una solución dentro de Venezuela. Por más condenas que haya a nivel internacional, eso no va a surtir ningún efecto. Estamos en presencia de un régimen casi dictatorial que reprime y una oposición que ganó la calle, pero no tiene el poder de que el gobierno se vaya. En el medio tenemos este lío de una asamblea constituyente para hacer una constitución modelada por Maduro. Yo miraría a las Fuerzas Armadas que fueron fieles al régimen chavista, pero ahora lo empiezan a mirar con mucha desconfianza y quizás, no descartemos, no digo ahora, veamos un golpe de Estado que garantice una transición. Ahora, recién hablábamos de Malcorra, que esta semana dio un paso al costado. ¿Cómo es el perfil del sucesor, digamos, de Malcorra? Un diplomático de carrera, egresado del Servicio Exterior de la Nación en el año 76, muy profesional, embajador en Portugal, en Francia, jefe. Desde el punto de vista diplomático, es una persona muy preparada, muy profesional, muy respetado en el ambiente. Tiene este problema que surge de la época del gobierno de Menem y de Rucauf por su relación con Ramón Hernández, que incluso se prometió que se iba a investigar. Desde el punto de vista profesional es intachable su capacidad. Yo creo que un 10, ¿eh? Te tomamos examen hoy. La verdad que sí. De Una todo. clase de política internacional. Todos prestando atención a nuestros invitados, que por supuesto van a ser partícipes de cuestionados, obviamente. Ahora en minutos, quédense ahí, porque vamos a empezar a hablar de números. En el plano electoral ya se empiezan a hacer las mediciones, se van viendo qué candidatos puede llegar a presentar cada fuerza, así que en minutos vamos a analizar esos datos y también, por supuesto, vamos a discutir de política, de economía, de la actualidad. Y ahora sí tenemos que meternos de lleno en otro tema. Porque vos no sé de qué cuadro eras. ¿Cómo no sabes de qué cuadro soy? Soy del que está ganando 3-0. Boca está ganando a Independiente y hoy River, bueno, dejó pasar una gran oportunidad. Tenemos imágenes de cómo está ahora la zona del estadio. Vamos a ir directamente al móvil. Me encantaría estar ahí, pero bueno, hay que trabajar. Mirá qué bueno. Bueno, como ustedes saben, ahora Boca ya queda puntero. Ojo que con Banfield estamos ahí nomás, ¿eh? No sé cómo estaba. Ojo, me miran no acá sigo todos. La carrera. No sé por qué, pero la verdad no tengo idea. Ganamos nosotros. Bueno, por lo pronto ahí se le complicó un poco a River, dejó pasar la oportunidad, pero bueno, ahí vemos cómo la gente ya va saliendo de la Bombonera ordenadamente. Boca goleó y sigue en la punta. Había mucha expectativa en torno al partido de hoy, a ver cómo quedaba Boca, pero bueno, lo cierto es que acá consolidó su liderazgo y sigue en la punta. Ya ha terminado el partido y la gente empieza a retirarse del estadio. Recuerden también que ustedes desde las redes sociales pueden participar con un hashtag. ¿Belu? El hashtag es cuestionados, estamos en Twitter y por supuesto hoy vamos a estar con los números porque obviamente se puso muy caliente el tema de la campaña y nosotros queremos saber, bueno, qué está pasando en realidad, qué es lo que refleja, los datos que reflejan la realidad. Muy bien, y ahora sí, mientras estamos viendo las imágenes, ya vamos a empezar a volcarnos en los temas que a ustedes les importan. Hoy la actualidad nos lleva por un instante a Boca. Ahí está, estamos viendo imágenes. Queda ya un minuto, mira, el último minuto. Viste que la gente sale antes, pues ya está. Yo eso lo hago a veces. ¿Sabes por qué? Cuando Porque estoy si no, asegurada, digo, con mi en... papá vamos a la cancha y por seguridad también dice, vámonos Belén, esto ya está cerrado. Así que la gente hace eso y está bien también, ¿eh? No Pasa que si no te quedás ahí clavado en el estadio. Pero bueno, ahí entonces ya vemos que la gente va saliendo de manera ordenada. A ver, vamos a ver si podemos ir actualizando la información, pero en principio todavía no hay cambios. Supuestamente vos sos el que sabe de fútbol acá. No, yo soy experto, chicos. Yo fui a la Copa América y no hice nada de fútbol, hice todo el color, por supuesto, de aquel gran torneo. Pero tenés más fútbol que revista para ti. Vos tenés más fútbol que yo. ¿Algún hincha de Boca acá? ¿Algún hincha de Boca acá en el piso? A ver. Alguien que nos informe. Fabián Medina, a ver, hacenos un comentario del partido. Lo que estuve viendo, Boca se fue adelante todo el primer tiempo, sabiendo el resultado de River. Y creo que muy poco de Independiente en el primer tiempo. Es lo que vi, ¿eh? Vimos el segundo gol entrando al canal. Por eso te digo que en realidad los que vienen a cuestionados tienen que estar preparados para todo. Acá hablamos de todo, por supuesto. Te convertís en comentarista deportivo, ¿qué va a hacer? No, yo acá me estoy obviamente con la tablet buscando datos a morir,
Pero bueno, acá ya están las informaciones. Por lo pronto tenemos que hablar de que el equipo de Guillermo tira la ventaja con los 2 goles de Benedetto y 1 de Benítez. Ya estaba por terminar el partido, de un momento a otro van 3-0 los de Boca frente... ¿Quiénes más tienen chances en el campeonato? A ver que me conteste alguno de nuestra tribuna de hoy. Newell's, me dicen River. Banfield. Me están soplando. No. Banfield. Siempre se olvidan de Banfield. Y yo quiero contar algo acá al aire. Cada vez que vengo al estudio pregunto, antes de arrancar el programa, ¿hay alguien de Banfield? Sí. Y termino diciendo Vos solo. Déjenme saludar aquí a Marcelo Osodías, presidente del bloque de diputados provincial del GEN. ¿Por qué lo quiero saludar ahora? Porque usted es de Loma de Zamora y quiero pensar que es de Banfield. No. De Banfield son los que viven en Banfield, nada más. Nada más. Nada más. Qué feo se está diciendo. El taladro le dicen a Banfield, ¿no? Sí. Aparte, El taladro. Ah, bien. ya tuvieron su esplendor y sus cosas, no creo. No nos querés mucho, ¿no? No, sí, tengo muchos amigos de Banfield. ¿Hincha de lo querés decir? Sí, cómo no. Yo soy en los clubes del ascenso, aunque Banfield está en primera, soy de Temperley y de River. No es un buen día para nosotros. No, eso te iba a decir, justamente. Pero Acá bueno. todos se solidarizan con él en este momento. Levantan las manos algunos también, ojo. Está muy bien. Bueno, ahí estaba entonces, ¿eh? Boca goleó y sigue Igual en la... convengamos que la política siempre benefició a Banfield de Dualde para acá. ¿Qué querés decir? A ver. Mirá dónde nos metemos. Siempre ¿Dónde nos estamos metiendo? Me hicieron una tribuna arriba de la vereda, no sé quién le dio el permiso. Ese está arriba de la vereda, la tribuna, digamos. Sí. Exacto, siempre benefició a Banfield. Bueno, lo cierto es que la política está siempre metida en los clubes. Sí. En su momento estaba Banfield lamentablemente para todos. sí, lamentablemente. Una analogía, ¿no? Al fútbol. No, no es bueno eso, no es sano. Bueno, No es el presidente de River, Donofrio, no descarta también involucrarse en política. No ahora, más No adelante. es lo mismo tampoco. cuando un dirigente político... El de San Lorenzo tampoco. No es lo mismo cuando un dirigente político va a un club de fútbol, que lo va a los efectos de tener notoriedad, exposición pública y ganar, que cuando un dirigente de fútbol se involucra en la política. Yo creo que no es bueno que un dirigente político, al solo efecto de tener notoriedad pública, se involucre en el tema del fútbol. Bueno, algo que pasa también cuando hablamos del fútbol, lamentablemente mezclado con la política, vos te encontrás de repente las barras, a mí me ha pasado en el conurbano, bueno, sobran ejemplos, de ir a un acto y de repente tenés ahí a los barras haciendo de seguridad de los intendentes, ¿no? Sí. Eso pasa, bueno, ahí está, terminado. Ganó Boca 3-0, bueno, qué suerte que tenemos la mitad más uno, pero ahora nos tenemos que meter con el programa y con la política, obviamente. Por supuesto, recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag cuestionados, así que vemos un avance de todo el tema político y ahora sí lo volcamos a la mesa. Dale. Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Pero ahora que el gobierno ha empezado, nos encontramos que lo que pasó el año pasado no es ni un error, ni una equivocación, ni algo que ustedes vayan a enmendar, es su política económica. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Asúmanlo, háganse cargo, son neoliberales, piensan como neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más, eso es lo que piensan. Empecemos de ahí y lo podemos discutir. ¿Cuándo van a escuchar lo que piden en todos lados? Hay que cambiar la política económica. A nosotros no nos dan la cara, usted nos da la cara acá y después nos insulta, pero todos los días en la red están los troles, están los trolls, todos los días en la red. Entonces, si Sergio Massa es tribunero, usted es trolero. Pero eso sí, usted no pone la cara, la ponen los pibes, a los que les pagan migajas. Lo puede descalificar de la manera que quiera, diputado. Yo no lo voy a descalificar diciendo con su historia. La grieta, no la única grieta en la Argentina tiene que ver con la exclusión y la marginalidad que se construyó durante décadas. Solucionemos eso y no versiemos más con una agenda política para buscar posicionamientos, para decir dos caras de la misma moneda. Eso es marketing, diputado. Construyamos la grieta en torno a la Argentina que no queremos más y que no es solamente la discusión del kirchnerismo o cambiemos, es la discusión de lo que queremos un país distinto y vamos a trabajar para hacerlo o no. Queremos rebajar el IVA de los 11 productos de la canasta básica, queremos que le saquen los impuestos a las tarifas de servicios públicos, sube alimentos, sube medicamentos y lo que termina pasando es que la gente cada vez tiene menos plata y cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Sé que muchos han invertido en la provincia, sé que muchos han hecho crecer sus inversiones, necesitamos más. Las ganas que hay de participar con nosotros.
las ganas de asociarse con la Argentina, la esperanza que tienen puesta que esta vez la Argentina va a salir adelante y va a ser protagonista en la región y en el mundo. Bueno, ahí veíamos un clip con lo más importante de la semana en términos políticos. ¿Arrancó la campaña? Le preguntamos aquí a los Odial. No, yo quiero resaltar una cosa que es muy lamentable. Ustedes lo escucharon al jefe de gabinete decir: construyamos la grieta. Construyamos la grieta. Es decir, es realmente grave que un jefe de gabinete que va al Parlamento a responder consultas, digamos, y a dar un informe, es decir, termina en un espectáculo circense como el que ha hecho en la última sesión en la Cámara de Diputados. Es decir, los diputados van a esa reunión a los efectos de escuchar el informe del jefe de gabinete, formularle las preguntas y que el jefe de gabinete les responda. Lo mismo que, por eso digo lo grave de construyamos la grieta, cuando el presidente va a la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa, lo que tiene que hacer el presidente es informar al Parlamento lo que hizo con las herramientas que le proporcionaron y solicitarle o comunicarle al Parlamento las leyes que piensa mandar. Y bueno, eso no sucedió en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones y no sucedió con Macri, que se dedicó a polemizar con Baradel, que no es diputado y no está sentado ahí, digamos, ¿no? Es decir, realmente creo que la frase del jefe de gabinete, construyamos la grieta, demuestra en un furcio le llaman en la tele así, claramente la intención del oficialismo y del kirchnerismo. Y del kirchnerismo también, porque debatían, digamos... A ver, Frangul. Yo creo que lo que quiso decir el jefe de gabinete fue claramente que acá hay una grieta que se ha profundizado durante el anterior gobierno. Este ha sido un gobierno que ha demostrado en los primeros momentos diálogo, apertura, transparencia, lucha contra la corrupción, y creo que todo eso va en ese sentido. Acá se terminaron las cadenas nacionales de la presidenta o de los presidentes diciéndole al pueblo lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Acá hay conferencias de prensa, se recibe a los medios, todos opinan, y en ese sentido hay un cambio cultural del país, no por esa frase que ha sido seguramente una equivocación en el modo de comunicarla, vamos a decir que se está incentivando la grieta, todo lo contrario. Ahora, ¿el gobierno apunta a la polarización como estrategia? Le pregunto a cualquiera. El gobierno está, tomó medidas importantes, desde el cepo, con los acreedores externos, la baja de la inflación, que por suerte estamos en un momento de que eso se está notando, y bueno, todas estas medidas importantes que ha tomado de transparencia, de lucha contra la corrupción, yo creo que todo eso, de no intromisión en la justicia, todo eso es lo que va favoreciendo a que tengamos un país mucho más ordenado, más previsible, más relacionado con el exterior, y que bueno, que estas condiciones generen que esta grieta se vaya borrando. Sí, me parece muy claro, Frangul, cuando dice que ya no hay más cadenas nacionales, ya ahora hay conferencia de prensa, y eso es lo importante, cuando en realidad lo que estamos asistiendo es a la destrucción del aparato productivo nacional, a un endeudamiento récord, a un crecimiento de la pobreza, crecimiento del desempleo, paritarias que en la mayoría de los casos se están firmando por debajo de la inflación. Lo que él llama apertura del cepo en realidad fue una devaluación del 57%. Sus economistas se la pasaron diciendo que eso no iba a impactar en precios porque los precios ya estaban fijados con $1.16. Eso no fue así. Tuvimos el año pasado una inflación que superó el 40%, este año una inflación que va a superar el 25%. Los jubilados que cobran la mínima, los docentes, los penitenciarios, muchos trabajadores no les alcanza para llegar a fin de mes y celebran que ahora hay conferencia de prensa. Yo creo que lo que está haciendo Marcos Peña cuando va a la televisión es claramente ganar tiempo, tirar una cortina de humo, porque lo que les importa de fondo es seguir transformando la economía para transferir riqueza de abajo hacia arriba. Bueno, está bueno ver un poco los números, ¿no?, que reflejan la realidad. Para eso trajimos a Raúl Aragón, obviamente, y a Federico González, de González y Valladares. Vamos a compartir algunas encuestas, ¿no?, algunos números. Bueno, ellos ahí, ya los veo que tienen todo anotado. Aragón, me dijeron que usted tiene las últimas mediciones. ¿Es así? ¿Qué dice? Sí, tenemos las últimas mediciones, no las tenemos del todo ajustadas, así que te voy a dar números generales y tendencias.
Pero antes de eso quisiera agregar algo a lo que estábamos conversando recién. Yo ya voy a dejar de lado el discurso políticamente correcto, porque ya me cansé, ya estoy enojado. Es decir, lo de Marcos Peña y esto de describir solamente la mitad del fenómeno. Sí, abrimos el CEPO, hay conferencia de prensa, sí, está bien, estoy de acuerdo. Fue bueno, fue necesario, había que pagar los fondos FUITE, aplaudo. Pero digamos también la otra mitad. ¿Y cuál es la otra mitad? Y te voy a dar un ejemplo. La suposición de que favoreciendo los sectores de la economía concentradas, como la minería, iba a generar trabajo, se le perdonaron 228 millones de pesos en lo que va del año, y el sector aumentó 7% la desocupación, echó 7%. Entonces, es mentira que el favorecer a los sectores de la economía concentrada genera trabajo, genera desempleo y genera pobreza. Y esto no es de ahora. Siempre que se intentó eso en Argentina, fueron 3 veces, siempre que se intentó, fracasó. Y lo que ocurre es que en realidad la mira de este gobierno no está puesta en la sociedad porque no termina de entender la sociedad. Si vos ves quienes componen este gobierno, son todos CEOs del Newman. Es decir, ellos, el auto de papá al Newman, del Newman al Jockey Club, del Jockey Club al Country. No entienden lo que es no llegar a fin de mes. Claro. No entiende lo que es que venga tu hijo y te diga, papá, comprame zapatillas, y vos le decís, mira, tirá una semana más porque todavía no cobré. Eso no les pasa, no entienden, no tienen noción de lo que es la sociedad. O estirar la comida, ¿no? Por ejemplo, acá en el programa hemos hablado de casos donde estiran la leche con agua. Por otro lado, la Argentina produce alimento para 300 millones de habitantes, somos 40 y me quieren explicar cómo alguien puede ser indigente y no tener suficiente para comer. Hay algo que está mal. Y en términos de números se refleja también la calificación de imagen o la aprobación de gestión del presidente Macri en la provincia de Buenos Aires alcanza 48% de desaprobación y 43% de aprobación. O sea, sigue teniendo más desaprobación que aprobación en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional eso es mayor. Acá lo amortigua un poco el altísimo grado de aprobación que tiene la gobernadora. La gobernadora supera el 55% de aprobación por una gestión que yo la respeto. Yo digo, quiero ser justo, ¿no? Es decir, así como soy crítico del presidente, quiero ser no tan crítico de la gobernadora. Una figura política. A ver, vamos a ver antes de seguir en el análisis una de las encuestas. ¿Sí? Ustedes en sus casas van a poder ver aquí la información. Tenemos, según la encuesta de González y Valladares, Frente Renovador, que es un país, Massa Stolbizer con el 27,8%. El Frente para la Victoria, con un escenario con Cristina y Scioli, 27,3%. Y Cambiemos, con un Bullrich, que todavía no se sabe, y Gladys González con el 24,7%. ¿Qué interpretación hacemos de estos datos? Bueno, primero, antes de ninguna interpretación, una precisión. Esto se hizo hace unos 30 días, 35 días. Pasaron algunas cosas que pueden determinar que esto se ha cambiado en parte, pero bueno, esos eran los números que teníamos. Lo segundo es que, bueno, falta una fórmula que también fue relevada, que fue la de Randazzo y Julián Domínguez, que tenía alrededor de 6 puntos. Entonces, una lectura simplista es, si lo vemos por las fórmulas que fueron evaluadas, primeros estarían Sergio Massa, Stolbizer, y muy parejos Cristina con Scioli, diferencia de decimales. Cambiemos no está tan lejos, estaría a 2 puntos. Si se le sumaran los votos del espacio de Randazzo y Julián Domínguez, bueno, ese espacio estaría en términos relativos un poquito más alto, pero también relevamos otro escenario que no aparece ahí, que es sin Cristina. En ese caso, sin Cristina, claramente estaba Massa Stolbizer con 29 puntos. El espacio de, digamos, kirchnerismo más peronismo sumaba 28 puntos que se distribuían 17 Scioli y 11 Randazzo. Y estoy hablando de lo que ocurrió antes del problema que tuvo Scioli. Sí. Y Cambiemos estaba más o menos con lo mismo, un punto menos. Más allá de los datos, lectura, acá se habló de grieta y se habló de polarización. Yo no sé qué significa ya el término polarización. Me parece que el término polarización es un término comodín que se utiliza indiscriminadamente y si lo utilizara como debiera utilizarse, bueno, está claramente mal utilizado y aplicado a este caso, porque la polarización es un término que refiere a un fenómeno electoral. Concretamente es cuando dos candidatos, partidos o agrupaciones acaparan esos dos
más de un 80% de los votos y bueno, y el resto se reparte en cómodas cuotas. Acá esto no ocurrió. Esto no solamente que no está ocurriendo ahora, sino que no ocurrió en el 2015. En el único momento que ocurrió es en el balotaje. Claro. Ahí sí hubo polarización, pero fuera del balotaje nunca hubo polarización. Entonces me parece, como reflexión, yo creo que es una palabra que o no habría que usarla o aclarar que uno la usa pero con un significado Distinto. que se adapta a la medida del enunciador. Si con grieta se quiere decir confrontación, bueno, entiendo, pero habría que decir confrontación. Cuando se dice porque el presidente salió a polarizar con Cristina, y se utiliza de una manera que parece que el presidente se levanta y dice, bueno, hoy voy a salir a polarizar, como quien sale a hacer una cruzada en nombre de algo. Bueno, me parece que está mal utilizado. Tenemos términos más precisos, cuando es confrontar, es confrontar. Bien. Si hablamos de grieta ideológica, hablemos de grieta ideológica. Ahora, cuando hablamos de números y tendencias electorales, hablemos de lo que hay que hablar. Más allá de que sean estos los números o que sean otros. A ver, Aragón. Sí, yo tengo números, no es por discrepar con mi colega, porque además lo respeto muchísimo, somos amigos. Nosotros hace 30 días teníamos números muy parecidos a los que mencionaba, con diferencias, pero muy parecidos a los que mencionaba Federico. Estos números son recientes, los terminamos ayer. Lo más claro acá es el impacto negativo que tuvo el affair Daniel Scioli sobre la fórmula Cristina Kirchner-Daniel Scioli. Eso, digo, cuando se hacen las encuestas, uno obtiene una foto del momento en el cual se lleva a cabo. Claro. Cuando hablamos del caso Scioli, por ejemplo, ¿genera un efecto residual o con el tiempo de acá a las elecciones ya no nos vamos a acordar de lo que pasó? Depende qué más suceda de acá a las elecciones, depende, pero en general sí hay un efecto residual cuando es una cosa de esta magnitud y de esta intensidad. Fíjate que el tema, el supuesto maltrato, no voy a decir que lo hubo, supuesto maltrato, que es lo que se instaló en los medios, de Scioli hacia su expareja, las mentiras o no mentiras que dijo en el programa de Real, se inscribe dentro de un momento de la sociedad argentina donde el tema femenino y el tema del maltrato a las mujeres tiene altísima sensibilidad. Eso también le juega en contra. ¿Cuánto influyó eso, Raúl? Y bueno, nosotros lo teníamos en casi 28 puntos, 27 puntos a la fórmula Kirchner-Scioli, ahora la tenemos en 22. Claro, claramente. Sergio Massa se mantiene en sus 30, 31 aproximadamente. Estoy diciendo aproximadamente porque falta consolidar algunos datos de la muestra, así que no puedo dar números exactos, pero Sergio Massa, Margarita Stolbizer se mantiene en el liderazgo. ¿A Massa le suma estar con Stolbizer? Sí, definitivamente, sí, le suma, y lo ves en los números a eso. Cuando me dice escenarios, no lo hicimos esta vez, pero cuando me dice escenarios de candidatos separados, no de fórmulas, Massa registra 24, 26 puntos y Stolbizer registra 7, 8, 10. Cuando lo juntas, no se junta todo, no es una suma automática, pero la fórmula crece, la fórmula mide más que los dos. A ver, vamos aquí a llevar esta discusión, este debate, aquí a la mesa para que puedan participar también nuestros invitados. Pero por lo pronto, ¿ustedes les creen a las encuestas? ¿Nosotros? Sí. En realidad lo que estamos viendo es que digan que sí porque están ellos acá. Sí, le va bien. No, de hecho, le favorece al espacio de él. Sí les creo. A ver, hay una relación particular tanto con Raúl como con Federico, nos conocemos, sé el tipo de trabajo serio que hacen. Yo las encuestas las tomo como encuestas. Tanto en el espacio, inclusive con el oso podemos decirlo directamente, nosotros todavía no estamos hablando de candidaturas. Las candidaturas se van a definir del 20 al 24. O estamos hablando de temas que los que tiene problema la gente. Por eso estamos con el bajemos los precios y seguimos con otro tipo de cosas. Franguli, en Cambiemos. No, obviamente que nosotros respetamos a los encuestadores, el trabajo profesional, pero Cambiemos está abocado fundamentalmente a la gestión, a hacer cosas. Con la gestión de la gobernadora Vidal se han tomado decisiones muy importantes en política de seguridad, en política penitenciaria, en las obras hidráulicas necesarias. Yo soy de la ciudad de La Plata, que sufrimos
ese tremendo desastre en el año 2003 y hoy hay casi 2.000 millones de pesos invirtiéndose en la ciudad de La Plata, entre Berisso y Ensenada. O sea, se están haciendo cosas, se están mejorando las rutas. O sea que nosotros lo de las encuestas lo podemos entender, pero lo que estamos abocados es a la gestión, que es lo que nos importa Cambiemos. Además, Cambiemos es un equipo. Más allá del nombre del candidato, todo eso es un equipo donde todos vamos a tirar para el mismo lado, porque entendemos que estas elecciones de medio término son fundamentales para no volver al pasado o caminar hacia la otra orilla del río, que es donde tenemos que llegar. Vamos a seguir compartiendo números, porque bueno, a medida que nos vamos acercando a las PASO, se van conociendo más encuestas. Vamos a ir a otra placa, donde vamos a ver la medición que hizo Hugo Aime y asociados. Frente Renovador, Massa Stolbizer encabezan con el 29,3%, el Frente para la Victoria con Cristina Scioli 27,2%, Cambiemos Bullrich, Gladys González 24,6%. Bueno, ahí tenemos otra foto y vamos a ver una más. The Management and Fit, Frente Renovador con el 35,2%, Frente para la Victoria 34,8%. Y Cambiemos con el 14,7%. Bastante. Este es el escenario de la provincia de Buenos Aires. Y esta misma encuestadora ya hizo una medición en el Gran Buenos Aires. Y estos son los datos. Frente para la Victoria con el 36,3%, Frente Renovador con el 35,2% y Cambiemos con el 11,6%. Le dan bastante bajos los números a Cambiemos. Muy bien, y algo que tenemos que poner sobre la mesa es el factor Cristina. Por un lado, quisiera yo consultar acá a Martelli a ver si Cristina candidata le conviene a Macri o no. Y también plantear un siguiente escenario. Supongamos que Cristina llega a ganar en las elecciones. ¿Cómo queda ella parada de cara a la próxima elección presidencial? Sin lugar a dudas, el que gane la elección va a quedar parado como candidato a presidente dentro del Frente para la Victoria. Después de la derrota del 2015, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en el Frente para la Victoria y en el Partido Justicialista están todos los liderazgos discutidos, todas las conducciones discutidas y estamos todos empeñados en ofrecerle a la sociedad una alternativa política sobre la idea de reconstruir la industria nacional, reconstruir el poder de compra del salario, reconstruir el rol de la educación, el rol del trabajo y que esa propuesta programática tenga los mejores candidatos para que el peronismo vuelva a ser gobierno. A los casos de corrupción que se conocieron, que se están investigando, ¿no cree que afectan el liderazgo de Cristina? Por supuesto, los casos de corrupción afectan en todos los espacios políticos. Evidentemente nosotros tenemos que hacer una autocrítica respecto de algunos temas, como la tiene que hacer también Cambiemos, por los actuales casos de corrupción, y plantearle a la sociedad un nuevo modelo de ejecución de la política y de gobernanza. Evidentemente a los que somos honestos y a los que todos los días nos levantamos para militar, para construir un espacio político, nos duele y nos duele muchísimo más cuando es de nuestro propio espacio político. Cuando vos recorres los barrios y ves gente que no tiene para comer, que no llega a fin de mes, que se ponen a llorar porque los echaron del trabajo, y ves dirigentes políticos que son multimillonarios, evidentemente te da muchísima bronca, y en ese caso por mí que vayan todos presos. Yo no tengo por qué hacerme cargo de las cosas que se hicieron mal, ni defender a ningún corrupto, ni de ninguna manera avalar ningún caso de corrupción. ¿Ahora va a haber lista única o van a ir a internas? No, creo que va a haber paso, creo que sería lo más sano dentro del Frente para la Victoria que haya paso, para que el candidato sea elegido por la gente, porque nosotros creemos que el Frente para la Victoria, como llegó al 10 de diciembre del 2015, es un espacio más chico que el que debe ser, que se perdió representación política, económica y social, que las economías regionales que hoy están teniendo rentabilidad negativa, que el movimiento obrero organizado que hoy ve peligrar los puestos de trabajo, que la clase media que tiene un comercio, que es profesional, que ve cómo se deteriora la calidad de vida, tiene que volver al peronismo, volver a votar al Frente para la Victoria, y para eso tiene que haber una rediscusión de cómo traemos a esos sectores, de cómo le hablamos a esos sectores, y yo creo que es muy importante que haya una paso, y por supuesto que el candidato que hoy ha manifestado su intención de participar es Florencio Randazzo, el único. Por eso me llama la atención algunas encuestas, sin desmerecerlas por supuesto, pero que miden a Cristina como candidata cuando todavía no es un escenario definido. Ahí Aragón te va a responder. Perdón, yo me olvidé de mencionarlo. Sí, lo medimos a la fórmula Randazzo Julián Domínguez, la tenemos medida, me olvidé de mencionarlo. Nosotros medimos 4 fórmulas y después repreguntamos al interior del voto Randazzo si Randazzo no se presenta o si pierde la interna por quién votaría, y vemos cómo migra ese voto en un escenario de no de paso sino de elección general. Pero es verdad, hoy lo tenemos a Randazzo con 10,8%. Randazzo Julián Domínguez 10,8%, estable desde hace 2 meses. Sí, yo agregaría que perdón, lo que yo dije hace unos minutos justamente iba en esa línea. Nosotros a Randazzo lo medimos en los 2 escenarios, con y sin Cristina. Con Cristina
nos daba 6%. Y sin Cristina nos daba 11% 11 contra 17 de Scioli. Así que, por supuesto, también hago esta salvedad. Lo nuestro, insisto, es de hace 35 días. No quiere decir que ahora sea igual. A ver, vayamos al espacio de Cambiemos. Porque ahí también hay ruidos internos, sobre todo con el rol de la Unión Cívica Radical en el espacio. A tal punto que hubo una reunión entre Ricardo Alfonsín y Vidal, donde Vidal supuestamente le pide a él que sea candidato y él le dice que no, que es algo que tiene que plantear o discutirse con el partido. En tanto que las candidaturas no las debería poner la propia gobernadora. ¿Cómo están las cosas internamente? Bueno, en realidad en la provincia de Buenos Aires existe una conducción del radicalismo encabezada por el vicegobernador Daniel Salvador, que él junto con la mesa del Comité Provincia es el encargado de llevar adelante las negociaciones con la gobernadora Vidal, y en ese sentido vienen hablando, y en estos días va a haber definiciones. Seguramente la convención del radicalismo a nivel provincial tomó la decisión de forjar listas de unidades a nivel provincial y a nivel de los distritos y a nivel de secciones electorales también. Ese es el mandato de la Convención de la Unión Cívica Radical, y donde, bueno, el radicalismo obviamente va a ofrecer los mejores hombres que tienen para conformar esa lista. En provincia de Buenos Aires es muy probable que terminemos en listas de unidad en la mayoría de los distritos. Esa es la idea. Ahí le quiero preguntar a Fabián Medina, ¿qué opina de la incorporación o posible incorporación del economista Matías Tombolini al Frente Renovador, a Un País ahora? En realidad sería Frente Renovador porque en Ciudad todavía Un País no está constituido. No, a ver, no digo que no pueda constituirse. La realidad hoy todavía no se constituyó. Matías Tombolini es alguien con quien hemos hablado un par de veces. Conocemos el tipo de economista que es. No sería algo completamente ilógico una incorporación de ese estilo. Estamos en una misma línea de trabajo. No podemos decirlo que no, pero bueno, también tenemos gente muy preparada dentro de la ciudad, que puede estar inclusive en las listas. Muy bien, y preguntarle aquí a Alonso Díaz, porque se habla mucho acerca de este binomio o de este doble liderazgo en Un País, entre Stolbizer y Massa. ¿Qué los une? Porque en la campaña anterior, por ejemplo, hemos escuchado a Stolbizer recriminarle algunas cuestiones a Sergio Massa. Bueno, fundamentalmente el principal valor que se tiene es el valor que se construye desde la diversidad. Llega un punto en que las dificultades del país que atraviesa, yo escuchaba recién al amigo hablar de la concentración económica que se produjo en este gobierno, es cierto, también es cierto que los últimos 12 años fueron los años de mayor concentración económica. Esto no es, digamos, una opinión mía, es un número duro y marcado, digamos, de alta concentración económica. Entonces el país tiene una situación difícil, que algunos actores tratan de ocultar. Yo celebro que vos digas que no tenés que defender ningún caso, pero algunos actores tratan de ocultar la corrupción del pasado y otros tratan de ocultar las dificultades del presente en ese debate. Yo aspiro a que la campaña electoral sea en función de los problemas concretos que tiene el país y cómo podemos cuáles son las propuestas e ideas para resolverlas desde todos los espacios. A mí me parece bien que el Frente para la Victoria intente superar el pasado de Cristina, no es que me parece mal, pero bueno, todo esto es haciéndose cargo de lo que ha sucedido. Y lo que yo creo es que llega un punto en que visiones, a veces hago algunas reflexiones. Yo no sé si hubiese sido Perón-Balbín si hubiese existido el 76. ¿No? Siempre me va a quedar esa duda. Digamos, los extremos de un lado y de otro impidieron eso. Y creo que llega un punto en que la Argentina está atravesando fuertes dificultades, y acá hay economistas, el stock de Levac, la inflación es una la que miden, pero la canasta básica está por encima de la inflación. La recaudación de ingresos brutos, que es el impuesto más importante de la provincia, respecto a la tasa de inflación está por debajo, que es un impuesto que está vinculado a los precios, que ni tan siquiera decir estamos decreciendo, es decir, hay enormes dificultades, hay necesidades de generar proyectos concretos, temas concretos, ideas concretas, ponerlas sobre la mesa, tema seguridad. Yo celebré... Ahora la seguimos, quiero que compartamos un clip del enfrentamiento entre el jefe de Gabinete de Ministros en la Cámara de Diputados con Felipe Solá.
nosotros no nos dan la cara. Usted nos da la cara acá y después nos insulta. Pero todos los días en la red están los troles. Están los trolls. Todos los días en la red. Entonces, si Sergio Massa es tribunero, usted es trolero. Pero eso sí, usted no pone la cara. No pone la cara, la ponen los pibes. A los que les pagan migajas. Y lo puede descalificar de la manera que quiera, diputado. Yo no lo voy a descalificar diciendo con su historia. La grieta, no la única grieta en la Argentina tiene que ver con la exclusión y la marginalidad que se construyó durante décadas. Solucionemos eso y no versiemos más con una agenda política para buscar posicionamientos, para decir dos caras de la misma moneda. Eso es marketing, diputado. Construyamos la grieta en torno a la Argentina que no queremos más y que no es solamente la discusión del kirchnerismo o cambiemos, es la discusión de lo que queremos un país distinto y vamos a trabajar para hacerlo o no. Le quiero preguntar aquí a nuestros consultores encuestadores si van a cambiar los números, si piensan que van a cambiar los números que trajeron o se van a mantener más o menos. Yo creo que van a cambiar, estoy seguro que van a cambiar. Hay varios componentes que todavía no están definidos, entonces lo que estamos midiendo son escenarios hipotéticos. Cuando sean escenarios concretos, algo se modifica por el solo hecho de ser concreto. Y además hay un componente muy fuerte que falta en la provincia de Buenos Aires, que es cómo juega María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal no empezó a jugar todavía, cuidado. Yo creo que va a potenciar la fórmula, sea cual sea, la fórmula de Cambiemos. María Eugenia Vidal tiene 55% de aprobación de gestión y casi 60% de imagen positiva, 58% de imagen positiva. Cuando dice potenciar, digamos, ¿a qué escenario se podría estar llevando al candidato de Cambiemos de la mano de Vidal? Es difícil estimarlo, sobre todo que quedan 14-15% de indecisos y hoy Cambiemos está midiendo, según nuestros números, está midiendo alrededor de 16-17 puntos. No puedo estimar cuántos de esos indecisos realmente terminan yendo, pero no tengo la menor duda de que la fórmula Cambiemos va a crecer en la provincia, no por la fórmula, no por la gestión presidencial, que como vieron tiene una calificación muy mala en la provincia, sino por la impronta, el prestigio que le puede transferir María Eugenia Vidal. Pero hay un dato con eso. Calificación de imagen positiva, calificación de gestión positiva, nunca se traduce totalmente a voto, es menos. A voto propio. Lo que no sabemos, porque nunca nos pasó hasta ahora, es cuánto se traduce a voto de tercero, que sería el caso este. Yo no tengo dudas de que se va a transferir y no puedo estimar cuánto, ¿no? Coincide, perdón. Solo que, bueno, respondiendo a las dos preguntas, la primera era si los números pueden cambiar. Yo creo que sí, que siempre pueden cambiar, que es probable. Si la economía repunta, ¿va a beneficiar a Cambiemos? Sí, estoy con muchas preguntas. Si no son tres. Cuestionadas. Bueno, acá hay algo muy básico. Los números seguramente van a cambiar porque estamos hablando de escenarios hipotéticos y cuando dejen de ser hipotéticos y sean reales, algunas de las cosas que medimos probablemente no estén. Entonces, bueno, sí, pueden cambiar. Después, la última, ¿cuál era? El factor económico. Digo, si la economía repunta, como dice el gobierno que va a repuntar, ¿proyecta y consolida candidato de ellos? Yo creo que hay respuestas que yo me atrevería a decir que son casi obvias. Ahora, que las cosas pueden cambiar en virtud de cómo sea la marcha de la economía, diría sí, claramente sí. Ahora, cuando se hacen ciertas preguntas, también lo que había que precisar en qué medida. Es decir, bueno, si las cosas mejoran, si mejoran cuánto, y si empeoran, pero si empeoran cuánto. Bueno, entonces me parece que la respuesta habría que darla en esos términos. Si por supuesto, no sé, la inflación se transforma en cero, el empleo aumenta en un, no sé, los economistas sabrán si esto es verosímil o no, en un 3%, bueno, entonces estamos hablando de una cosa. Ahora, si mejoran y la mejora hay que analizarla con lupa y empezamos a discutir en qué, bueno, entonces ahí diría que no va a pasar nada. Bueno, les queremos agradecer a Raúl Aragón y a Federico González por acompañarnos en Cuestionados. Muy claros los números. Bueno, veremos qué pasa entonces y seguramente los tendremos nuevamente en nuestro programa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, pedirle aquí a Medina, desde el Frente Renovador, decía, ¿cuál va a ser el eje de la campaña de Massa? Porque usted recién al pasar comentó el bajemos los precios, que ha generado también polémica, porque desde el oficialismo dicen es oportunismo, es demagogia. Perdón, están casi llegando al 1.000.000 de firmas. Ya llegamos al 1.000.000 de firmas, ya estamos
en directa posibilidad de ser incorporado al Congreso Nacional. Entonces, los que estamos no solamente están los militantes, estamos todos en la calle, hablando con la gente, estamos en un ida y vuelta constante. La gente no solamente tiene el problema de que no llega a fin de mes. El principal problema de la política hoy es que la gente no cree en las propuestas. Nosotros no hacemos propuestas, nosotros mostramos propuestas y mostramos cosas que cumplimos. Siempre digo, ¿cuál es el ahorro que supone esto de bajemos los precios? Bajemos los precios. A los jubilados. A ver, a un jubilado le estás haciendo un ahorro de entre 500 y 700 pesos, bajándolos el IVA, invitando a las provincias a bajarle lo que es ingreso bruto. Me puede decir que no te lo van a bajar. Está bien, lo recuperarán el año siguiente mediante lo que es impuesto a las ganancias. Mediante lo que es ingresos brutos, que es lo peor que puede haber a nivel impuesto para la gente. Porque la gente, cuando te hablas de ingresos brutos, es un 15% aproximadamente del precio final en toda la cadena. Nosotros hablamos de toda la cadena, no hablamos del producto final. Hablar de bajemos los precios significa sacarle a cortes de carne, verdura, medicación. Tenés problemas con la medicación en PAMI, que el 29 se quedan sin medicación y sin prestaciones en provincia de Buenos Aires. Hay clínicas y sanatorios que hoy no le están dando atención a jubilados y los hacen pagar en más detalle, como si fueran particulares. Y profundidad. Antes quiero que compartamos el momento en el cual se da otro round en este informe de gestión del jefe de gabinete en la Cámara Baja, y esta vez lo tiene como protagonista a él y a Axel Kicillof. Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Pero ahora que el gobierno ha empezado, nos encontramos que lo que pasó el año pasado no es ni un error, ni una equivocación, ni algo que ustedes vayan a enmendar, es su política económica. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Asúmanlo, háganse cargo, son neoliberales, piensan como neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más, eso es lo que piensan. Empecemos de ahí y lo podemos discutir. Cuando van a escuchar lo que piden en todos lados, hay que cambiar la política económica. Asúmanlo, háganse cargo, son neoliberales, piensan como neoliberales. Fuerte, ¿eh? Ahí lo estábamos viendo. Sí, este round en el informe de gestión que hizo el jefe de gabinete en la Cámara Tenemos Baja. más invitados cuestionados, ¿no, Alan? Se renueva el público y se renueva también el panel. Está Hugo Vázquez, auditor de la ciudad. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también Manuel Adorni, analista y consultor económico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para ya meternos, ¿no?, de lleno en el plano económico, ¿arranca o no arranca la economía? Bueno, en principio lo que uno ve es que el gobierno está empeñado en plantear que la economía está empezando a despegar, que existen esos brotes verdes famosos que Duhovne planteó en el principio de este año. Lo cierto es que el grueso de la sociedad, de la gente, no lo nota. Salvo algunos sectores concentrados, es el caso de la construcción, el caso de la agroindustria, efectivamente, maquinaria agrícola, cemento, asfalto, hierro, todo lo relacionado con la obra pública que efectivamente el gobierno reactivó en alguna medida. El resto de la economía todavía no tiene ningún viso de arranque. La industria tiene 17 meses consecutivos de caída. El comercio en el 2016 cayó un 6% y en el 2017, en los primeros meses del 2017, no para en su caída. En las ventas minoristas, alimentos, textiles, línea blanca, el consumo y la industria son de los sectores más golpeados de la economía argentina. Yo no veo en ningún punto que la economía en su conjunto arranque sí algunos sectores muy concentrados. A ver, explíquenos qué significa ser auditor en la ciudad de Buenos Aires. Usted es el que chequea que cuando dicen se gasta tanta plata en tal obra, efectivamente se haya gastado así. Absolutamente. Yo, junto con un conjunto de auditores generales en la ciudad, tenemos la responsabilidad del control externo de la gestión en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y controlamos todos los aspectos, obras y programas de políticas públicas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la gestión centralizada y descentralizada. Aquellas empresas que dependen, autopistas, por ejemplo, AUSA, que dependen o
o que tienen patrimonio de la ciudad también son auditadas por nosotros. ¿Encontró algo que le llame la atención? Absolutamente, un montón de cosas. Este año aprobamos varios informes, fundamentalmente infraestructura. El gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, plantea una gestión de infraestructura muy importante, pero la verdad es que todas han sido, o la gran mayoría de los informes que hemos aprobado y sobre los que hemos investigado, han tenido una planificación absolutamente deficiente, la mayoría con importantes redeterminaciones de precios que involucran mayores erogaciones por parte del presupuesto de la ciudad. El caso último, aprobamos en la semana pasada el informe de auditoría de la extensión de la línea de subterráneos, la línea H, que debió haber sido entregada ya hace tiempo, la última parte en abril del 2017. Todavía no se entrega el final de obra. Toda esta obra pública, la línea H, tuvo que ser redeterminada en sus precios por falencias en los estudios de suelo. Tuvo que cambiarse la técnica. Por ejemplo, en lugar de una tuneladora tuvo que cambiarse a pilotes y una losa superficial en algunos tramos por una deficiente planificación. Todo eso genera aumentos en los costos que no son previstos en el presupuesto inicial. Más de 400 millones de pesos fueron erogados extraordinariamente por una deficiente planificación. Como estas, tenemos un montón de obras y falencias en la ciudad. Muy bien. Adorni, ¿cuándo empiezan a llegar las inversiones a la Argentina? ¿Cuánto tiempo estamos? Bueno, a ver, para que alguien venga a este país a invertir, a este país o a cualquier otro, se tienen que dar dos condiciones, ¿no? La primera es que quien venga a invertir se asegure que va a obtener una rentabilidad. Y por el otro lado, que quien venga a invertir, bueno, en principio el sistema político y económico actual va a perdurar en el tiempo. A esa segunda condición, en octubre tendremos la respuesta. Tendremos la respuesta de si este gobierno termina bien parado en las elecciones o si los aires populistas que nos han gobernado en los últimos 12 años vuelven otra vez a la carga y otra vez vuelve a sentirse perjudicados los inversores. Con respecto a la rentabilidad, bueno, tenemos un país con una presión fiscal absolutamente récord, tenemos un Estado que no brinda ni seguridad, ni salud, ni educación contra esos impuestos que el sector privado paga. Y la verdad es que cuando uno recorre un poco el resto de nuestros países vecinos, ve que los productos uno los puede conseguir a mitad de precio. Entonces, ¿por qué venir a invertir a la Argentina cuando bien se lo puede hacer en Uruguay, en Chile y mismo en Brasil, donde van a tener condiciones que hoy Argentina no logra brindar a los inversores? Que por supuesto me parece que el gobierno está haciendo una tarea lenta pero correcta y en este sentido, y bueno, me parece que el camino es largo y bueno, por supuesto que no tengo otra que tener fe en que el gobierno lo va a lograr, que en algún momento podremos quitar de encima el peso al sector privado de estos impuestos brutales que lo único que hacen es generar desempleo y falta de inversión, y me parece que no sé cuándo, a tu pregunta la verdad es que no lo puedo responder, claro, pero me parece que vamos en ese camino, ¿no? Muy bien. Sí, yo lo que creo es que no hay que establecer esa dicotomía si vuelven los aires populistas y todo. Es muy... Lamento que con la formación profesional que tenés, nosotros el año pasado le votamos 84 leyes al gobierno de Mauricio Macri. Las leyes que ellos estimaron que necesitaban para llevar adelante distintas acciones de gobierno y distintos planes, y otros le votaron en contra y lo pusieron, de modo que creer que porque el gobierno pueda perder en este turno electoral, digamos, puede haber complicaciones respecto del rumbo de la economía, me parece que es plantear una dicotomía absolutamente falsa. Porque el país ya eligió gobierno en el 2015, lo eligió Macri para gobernar 4 años. Lo que va a elegir ahora es qué modelo de oposición quiere, fundamentalmente. Y en ese modelo de oposición hay varias ofertas, fundamentalmente hay dos, una que se opone a todo y otra que se opone, que apoya, que controla, que marca límites, que trata de introducir cambios. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, yo le voté leyes que nunca se las hubiese votado a Scioli, quiero dejar claro. Le votamos 2 presupuestos y le votamos 4 emergencias. Y emergencia no es decir que el problema es grave, Emergencia te puede decir el auditor bien lo que significa. No hagamos acá decir una cosa por otra. Sí, de igual manera no me refería al populismo de votar leyes. Y tenemos un problema. Lo tengo más claro que y usted. Y tenemos un problema grave. Economía, votamos una emergencia en infraestructura y en el año pasado subejecutaron las partidas de inundaciones.
Y hoy están anunciando en Pergamino, hace poquito, un plan de obras para las inundaciones que no sé qué va a mandar la gobernadora, una máquina o un submarino, porque realmente está media provincia bajo el agua. Las obras hídricas, por norma elemental, se hacen en los periodos que vos podés hacer. Ellos han estado ahí, digamos, obviamente la gestión anterior hizo gran parte del tramo de la cuenca de drenaje impedido del Salado, se olvidaron de hacer todos los puentes, ¿viste? O sea, por donde tiene que mejorar el caudal. Este gobierno, de manera populista, no hizo correr el agua a principio de año, y no hay posibilidad de tener un equipo y un proyecto de país en la provincia de Buenos Aires que no analice la variable del agua en la provincia, porque en determinado momento, pero déjame terminar, nuestra provincia tiene excesos hídricos, como los que mencionó. Pero me está yendo un discurso político, yo estaba hablando de cuestiones de economía, hablando de sí, populismo. Bueno, pero vos decís, si vuelve a ganar el político, me parece bien, si vuelve a ganar el populismo, no. Estaba hablando la oposición no es populista, incluido algunos que votan en contra. Votan en contra por convicción. Por ejemplo, la izquierda vota en contra porque no está de acuerdo. Aquí se ha sumado también Marcelo Ramal. Sí, Marcelo Ramal quiere la palabra. Yo le agradezco a Díaz la sinceridad en el siguiente sentido. Él se refiere recién a que efectivamente vamos a tener que votar qué oposición vamos a elegir. Y él señaló el bloque en el cual él participa, le votó 84 leyes a Macri en este año y medio. Antes se habló de recesión, de caída del consumo, de una situación económica complicada y todo lo demás. Bueno, hay una oposición que votó el corazón de la política macrista en este año y medio. Es decir, que nosotros no tenemos simplemente un gobierno de ajuste. Tenemos una especie de frente político del ajuste, aunque ahora en las elecciones eso se pretenda disimular con posiciones supuestamente opositoras. Pero yendo al tema económico, porque acá se señaló este problema de las inversiones. No se trata simplemente de ver si vienen o no vienen inversiones, que efectivamente es muy poco. Salió un cálculo el otro día que de lo anunciado hace un año y medio solo vino el 5%. Hay que ver también el contenido del dinero que viene de afuera. Esto es muy importante. ¿A qué se refiere el capital especulativo? Te voy a dar un ejemplo. Uno, por supuesto, es el capital especulativo, pero luego viene dinero para financiar la compra de empresas, fusiones, compras, reestructuraciones. Ese tipo de compra de empresas apunta esencialmente a, por ejemplo, recortar capacidad instalada, cerrar líneas de producción, despedir trabajadores, es decir, que forma parte de un proceso de ajuste, aunque tenga la forma de una inversión. Te voy a dar otro ejemplo. Aumentó la producción de gas, ¿no es cierto? Entonces alguien dice, bueno, muy bien, hay algo que se está moviendo. ¿A qué precio aumenta la producción de gas? El público paga el gas natural 3 veces el valor internacional. Y luego los trabajadores que están haciendo en Vaca Muerta, que están participando de esta producción, han tenido que resignar condiciones laborales. Entonces es un proceso que inclusive cuando tiene que ver con la inversión, apunta a una confiscación económica de los consumidores, a la pérdida de derechos de los trabajadores o directamente a un movimiento especulativo que también implica una transferencia de riqueza social. ¿Por qué? De Vaca Muerta no salió un metro porque cúbico todavía, bueno, duda, ¿no? Yo digo, sí, aclararle a la gente poco que salió, 5 años. Lo poco que salió lo pagamos 3 veces más. Pero la son especulación, los yacimientos. La especulación, que no es bueno. La especulación no solo es financiera, sino que, por ejemplo, es inmobiliaria también. Entonces aparece la burbuja de que se compran propiedades. Pero cuando hay especulación inmobiliaria, sube el precio de la propiedad popular y suben los alquileres. Es decir, que hay una parte de la sociedad que aparenta estar generando una riqueza y esto excluye todavía más de las posibilidades, por ejemplo, de acceso a la vivienda. A ver, recién veíamos ahí en el graph una declaración de Acevedo, el expresidente de la Unión Industrial Argentina, y dijo una frase que no escuchamos por primera vez. Estamos mal, pero vamos bien. Bueno, hay que acordarse de que la dijo, saber cómo no fue y luego
Sí, saca la es conclusión. precisamente el sector, es uno de los sectores que peor la está pasando. Es increíble, pero es cierto. Tanto la UIA como IDEA, como representante del coloquio IDEA, en los últimos días han expresado nuevamente el apoyo a la gestión de gobierno. Lo cierto es que la industria, el sector pyme, micro, pequeña y mediana empresa, la industria en general, está pasando un momento muy complicado. En relación a lo que estaban planteando recién, es cierto lo que plantea Ramal. Hay dos tipos de inversiones que pueden catalogarse como inversión extranjera. Una es la que viene a generar mayor capacidad instalada, la que viene a ampliar, a crear nuevas industrias, y otra es la que viene a comprar capacidad instalada ya funcionando. En general, en momentos de crisis, en momentos en donde las economías tienen procesos recesivos, son principalmente las inversiones que compran capacidad instalada, que cambian de manos, que no amplían su capacidad en materia productiva y no las otras. Fundamentalmente porque en Latinoamérica, en nuestra región y en Argentina particularmente, la inversión está tirada por la demanda. La inversión no está tirada por la oferta. A propósito de ello, Brasil, que suele comprarnos los productos manufacturados, los industriales, absolutamente, ahora se cayó. Pero digamos, el 80% de nuestra economía, el 80% de nuestra economía es mercado interno. Lo dijo el otro día, hasta el secretario de Comercio Interior lo reconoció, Brown. Ahora, si vos tenés al mercado interno, que le bajás los salarios, que lo enfriás, que ponés tasas por arriba del 25%, lo que hace que toda la inversión se vaya a la especulación financiera, ¿qué mercado interno vamos a tener? Un mercado interno cada vez más chico. Entonces, bueno, si no vienen para vender a los argentinos, vienen para exportar. ¿Y cómo vamos a exportar? Con salarios que son buenos. Como dijo muy bien el economista, se posicionan sobre mercados con salarios de hambre. Y para colmo, no podemos tocar el tipo de cambio para volverlo más competitivo, porque han desarmado un andamiaje económico y jurídico como las retenciones, que permitían desacoplar los precios de los alimentos que consumimos los argentinos con los precios de los alimentos que se exportan. Ahí está, vayamos a lo básico. La gente en realidad se preocupa porque no llega a fin de mes, ¿no? ¿Cómo se hace para atacar la inflación, Ramal? Bueno, la inflación, lo primero que hay que hacer es abrir los costos y poner de relieve, hacer público los costos de las grandes corporaciones capitalistas de los alimentos. Este es el punto fundamental. Hay que saber cómo se forman esos costos, y eso tiene que tener un carácter público. Este es el punto fundamental. Los controles de precios, inclusive los del kirchnerismo, han fracasado porque han consistido en realidad distinto tipo de pactos con los monopolios productores de alimentos. ¿En qué consistían los precios cuidados, por ejemplo? Bueno, se aceptaba el control o la reducción de determinados precios a cambio de la liberalización de otros. Esta es la política que existe. Y hoy, naturalmente, hay una enorme carestía de alimentos que tiene que ver primero con la devaluación de la moneda, con un encarecimiento de costos que se relaciona con problemas que yo antes señalé. Por ejemplo, la especulación inmobiliaria también es en el campo, en la compra de campos. Eso sube el valor del suelo y entonces crea problemas para toda una serie de productores frutihortícolas, lácteos, tambos, etc. Entonces, las contradicciones económicas son muy profundas. Pero efectivamente hay que abrir los costos de los alimentos y luego hay que recuperar el valor del salario. Porque ocurre lo siguiente, perdóname que te diga. Acá, mientras las tarifas han aumentado 400%, los alimentos han aumentado con la devaluación, el salario cayó un 10% el año pasado y ya ha caído en torno de un 8 o 9% en este primer trimestre. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, el auditor no me va a dejar mentir, se está produciendo una crisis tremenda, particularmente entre los inquilinos, jubilados o familias de menores ingresos, por el aumento de las expensas, que está muy relacionado, ¿no es cierto?, con los tarifazos, más el aumento de las tarifas de gas y luz que en muchos casos se están llevando todo ese combo, eventualmente una jubilación mínima. La inflación. El tiempo es tirano en televisión, así que hasta aquí llegamos por el día de hoy. Le agradecemos a todos ustedes que se hayan sumado cuestionados. Pero vamos a tener otra vez. Por supuesto. De aquí nos quedan muchos domingos por delante y la campaña recién arranca. Pero lo que también parece que arranca es Maradona y cuando se prende fuego no para. Vamos con las declaraciones del Diego, dale, las compartimos. ¿Cómo olvidarte
que se convierte en millones cuando lleguen a tu boca. Gracias, Frangul. Listo. Sí, estuvimos hablando de cosas muy profundas. Te mando un beso que se convierte en millones cuando lleguen a tu boca. ¿Me ponga bien derecho? Y bueno, la verdad que Maradona. antorcha. Tremendo. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos con el bloque de espectáculos y para eso tenemos a nuestros especialistas. Está aquí Ivana, lo voy a pronunciar lentamente Sí, porque es es difícil. Yo no lo quería pronunciar. Ivana Hauschild. Hauschild, perfecto. Perfecto. Periodista de espectáculos de la revista Pronto, y también Daniel Pérez, periodista que ha estado en la cobertura de verano del Canal 26, allí con Avanza el Verano, Mar del Plata. Sí, un placer, Ay, Alan. en La Feliz, en mi ciudad, qué lindo. En tu ciudad, sí. Bueno, cuéntenos un poco acerca de Maradona, cómo es que llega a mandarle estos audios tan calientes a Gisela. Bueno, lo que pasó fue que Maradona y Diego y Gisela se conocieron durante el verano. Se habían visto ya unas imágenes cuando él había ido a ver el carnaval con sus hermanas. Y ya se empezó a decir que estaba con esta chica y que estaba separado de Rocío Oliva. Ahí no sabemos bien qué pasó, ¿no? Porque después al toque Diego y Rocío ya se mostraban otra vez juntos. Pero ahora supuestamente le robaron el celular a Gisela. Qué raro, ¿no? Y filtraron estos audios que recién estábamos escuchando. Yo no le creo nada cuando dicen que me robaron el celular, que un hacker. Bueno, hay muchas encuestas por Twitter y muchos tampoco le creen. Son muy pocos los que Ahora, sí, pero bueno. Diego y Oliva están separados. Ahora sí. Aparentemente sí. Sí, ahora sí. Y yo me imagino que con esto además no debe ser nada fácil. ¿Y qué pasó con Oliva y la participación en el bailando? ¿En qué quedó eso? Estuvo hablándose este tiempo de esta chica Rocío Oliva con el hacker que ella supuestamente había contratado. No te pelees con el hacker, nunca. No, nunca te pongas en contra de uno de esos investigadores privados, decía ser él. No sabía que existían los investigadores privados en nuestro país. Pero sí, y en este caso informático, que Rocío le pidió especialmente que hackee las cuentas de Diego y de Matías Morla, por ejemplo, entre otros, se hablaba. Pero vos me decías, del bailando, semana agitada, ¿no? Del bailando recién arranca, pero ya tenemos al más cuestionado de todos, que es Fedeval, ¿no? En este caso, podemos hablar. Con Laurita. Muchos casos resonantes de infidelidades, ¿no? Se está viendo en la farándula, de separaciones escandalosas, ¿no? Por ejemplo, Nicole Neumann y Poroto Cubero. Ahí quería ir. Bueno, podemos dar una información. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Alguna primicia? Porque se estaba hablando de Cubero con una rubia, en este caso, Noelia Marzón. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, mira, hasta ahora son las 21... Guarda, A ver... Ahí no. No veo la hora, bueno. Menos 10. 10 menos 10. 21:50. En este momento, a las 21:50, no están con nadie, ellos dos. No está confirmado que estén con otras personas. Lo que sí se confirmó es la firma de Poroto Cubero. Mañana se muda a Arborán, a La Horqueta, al barrio La Horqueta, por la zona de San Isidro, un barrio exclusivo. Mañana se está mudando el Poroto Cubero de la casa de Nicole Neumann. Que lo venía retrasando además, porque dijo que se iba a mudar el fin de semana anterior, después en la semana, después este fin de semana, y después de lo de Nicole Neumann, que dijo que él no se había mudado, medio que lo apuró un poquito. Es medio raro, ya están separados y están conviviendo juntos. Ya agarrar las cosas te va, buscar un amigo, lo hacen por familiar. Ivana, lo están haciendo por las nenas, supuestamente, ¿no? Pero sufren supuestamente igual, lo hacen por las nenas, pero él igualmente está durmiendo en una habitación que tiene un baño privado, o sea, está bastante como claro, yo pienso en el cuarto huéspedes, digamos, de la casa. Tener una mansión, o sea, qué lejos que estamos, ¿no? Perdón, ¿y qué fue a comprar el otro día en Patio Bullrich Cubero? Que en realidad lo escracha Rial por Twitter. Que supuestamente, según Rial, habían sido unas flores. Sí. Él lo desmintió, dijo que eran unas velas aromáticas que se habría comprado supuestamente para la nueva casa. Después lo volvieron a pescar comprando sábanas. Upa. Bueno, entonces ahí se está equipando el departamento. Claro, lo de sábanas todo bien. Lo de las velas aromáticas o flores. Cualquiera de las dos deja un poco para dudar. Vos, Belén, diste en el clavo
diste en la tecla, perdón. A ver. Cuando mencionaste a los hijos. El Sí. problema fue ese de por qué Poroto se enojó tanto, porque no hablaron con los chicos primero. Claro. Y Nicole se fue a Europa y saltó toda esta historia, todo este escándalo de Marcelo Consentino, etcétera. Pero después de tantas pálidas de separaciones, infidelidades y escándalos, hay una buena, un romance confirmado. Pará, esto no estoy enterada, me parece. Ivana, Daniel, Sí, ¿qué? tenemos a Rosario Ortega, la hija de Palito. Ya lo sabía, lo anticipé en la lupa. Sí. Salió confirmado desde el Instagram de ella con el hijo de Gabriela Michetti, la vicepresidenta Lautaro Cura. Que también se venía hablando, también como dijimos antes, desde el verano, es otro de los rumoreaba. romances que empezaron por el verano y recién ahora lo confirmaron. Bueno, recién hablaron Fresquito. al pasar de Fedeval y Laurita Fernández. La pregunta es, ¿le creemos o no le creemos? Porque dijo la tigresa del Oriente, gran Eso vamos a valor, hablar también, que detrás de escena parece que estaban picoteando. Entonces, ¿están juntos o están separados? Se vieron unas imágenes un poco extrañas de cómo se preparaban antes de bailar, que se agarraban las manos, se decían alguna cosa, no se pudo, no tenía audio, pero hay como mucho contacto al menos. Un poco extraño. Bueno, Laurita decía que le iba a costar muchísimo por el tema del roce cuando bailan, ¿no? Como que... Mira, personalmente, esto es una opinión, ¿no? Yo no les creo nada. Y menos les creo a Esteban Lamote y Julieta Silverberg. Ahí está, tenemos otro... Bueno, claro. Pará, miremos acá las imágenes. Mirá, A ver. ahí hubo un roce. Cuando ella hace así para atrás, Hay algo ahí, ¿no? Y la última, ¿y vos la qué decís? última Que ella pose encima es del roce la tremenda. cachondea, entonces como Ivana, que le- perdóname, ¿a vos le te vuela la gusta cabeza. como mujer Fedeval? ¿Te atrae físicamente? ¿Qué opinás? No, a mí no, la verdad ¿Cómo que tiene no. tanto éxito? Algo debe tener, ¿no? Porque la verdad que ha salido con chicas hermosas del ambiente. A mí particularmente no me gusta, pero bueno. Es una sobre cuestión de gustos. Cuando era más chico, no sé si lo vieron ahora en estos Ay. días, la foto de Fedeval. Hasta él mismo se Estaba llama. cambiado. Eran, no, lo que estaba diciendo es feo. Yo no le voy a Tres decir. Fedeval en uno, dice acá. No lo voy a nombrar al productor enmascarado. Pero bueno, lo cierto es que el tema de bailar seguramente te ayuda a ponerte en forma. Es otro. Y esta va ni nada más ni nada menos que con ella, con Bueno, Laurita Fernández. recién ustedes mencionaban otra de las separaciones, pero esta me parece que fue como más drástica. Esteban Lamote ya se mudó aparentemente y se separó de Silverberg, ¿no? Sí, se mudó a lo de un amigo de él, que ya preparándose para la semana que viene mudarse a un lugar de él, un departamento de él. Pero ¿Ya no tenía el departamento? Si tenía el nuevo. Sí. A donde va a ir él ahora, por ejemplo. Pero mirá la Digo, pregunta que ¿sabes hace. por qué? Porque pienso, si él ¿Qué ya es tenía eso? departamento, Ya lo había premeditado. no, era un bulín. No. Era un bulín. Digamos las cosas claras. A ver, ¿ustedes creen que Escuchame. acá hay Gracias, terceros en Nancy. discordia? Sí. ¿Vos? Ivana, explayate un poco. No, para mí sí. A ver, esto empezó el año pasado cuando se rumoreaba que Esteban y Griselda Siciliani habían tenido una affair atrás de las cámaras cuando grababan Nina. Después de eso, obviamente, lo recontra desmintieron, que somos todos amigos, decían todos, no, si nos llevamos bárbaro. Pero ahí ya algo raro hubo. La relación ahí un poco se rompió, esa es la verdad, porque la confianza, por más que te lo desmienta mucho, si todos lo dicen, yo creo que una como mujer duda también. Bueno, yo creo que muy amigas no son, porque aparentemente Griselda Siciliani no estaba al tanto de la separación de ellos. O sea, si sos amiga, le contás al menos, ¿o no? Claro, así que es otra cosa, mira, tan amigos no eran, supuestamente según ellos eran como los mejores amigos. Claro. Pero bueno, así que para mí ya desde el año pasado que ellos lo venían charlando el tema de la separación, claramente si al mismo tiempo que se separaban Griselda y Suar, se iban a separar ellos, imagínate lo que hubiera sido, una bomba terrible. Hubiera dado que hablar sin dudas. Y ahora estamos hablando todo de parejas que se rompen. Al final Maradona es el único que se la pasa generando parejas. Sí, sí, sin duda. Maradona es... la fábrica nunca cierra, dice él. Y no va a cerrar. Es la Eso antorcha. se nota. Pero te quería decir algo más acerca del caso de Lamote Silverberg. Sí. Que sea algo peor que ser infiel, es ser infiel con un amigo. O sea, en este caso, una amistad había de por medio. Sin código. Sin códigos. Y vos preguntabas, Belu, tanto vos también Alan, si les creíamos en el otro caso de Fedeval y Laurita. Bueno, nunca les creas cuando declaran a los actores, porque son los que más te pueden engañar, los que más te pueden mover la pelota para otro lado. Le hicieron una nota esta semana a Julieta Silverberg
donde decía, no, terminamos en buenos términos. Sí, yo no sé si estaba todo divino, tenía una voz súper tranquila. Sí. Ahora, él estaba como un poquito más enojado, me parece a mí. Sus declaraciones fueron un poco más tajantes, al menos. Y además, pongámonos en el lugar un poquito del Chueco Suar. A eso quiero llegar. Suar está saliendo con Maggie Bravi, ¿qué opinan? Te lo dejo vos primero. Habían dicho hasta que se había operado la nariz por él. No, pero el otro día como demasiado. Aportaron otro dato que no es menor. Cuando fue la apertura de Showmatch, en el momento que estaba saliendo Suar al aire, ¿quién pone un corazón? Maggie Bravi. Yo no sé, pero o lo hace está usando ¿qué eso, piensan? para dar que hablar y posicionarse ella en los medios, ¿no? ¿Y quién no lo usaría, no es cierto? Pudimos ver a Grisela Siciliani diciéndole en la cara al Chueco Suar, me voy a trabajar a tu competencia. O sea, se fue a trabajar a Underground y para colmo saltó un romance, un rumor con su galán, con Esteban Lamote. Y ahora tenemos un panorama donde el Chueco Suar se ve obligado a contratar a Esteban Lamote, al supuesto amante de su ex mujer. Que está en Estrellas. Claro, lo contrata él. Claro. Toda una maraña, una telaraña. Bueno, que pero no decían que la cómo participación de Lamote iba a ser corta. Sí, es por 2 meses, se dice, porque va a haber participaciones masculinas. Bueno, ahora la vamos a seguir, tenemos que ir a una pausa muy cortita y enseguida a la vuelta seguimos con más cuestionados. Dale. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. La mejor manera de transformar tu noche es Smirnoff con pomelo. A ver, vos vení, dame una mano. Primero llená el vaso de hielo. Mucho hielo. Después le agregás un 30% de Smirnoff. ¡Pará, emoción! 30%, no 300. Vamos de nuevo. Ya la tenés. Ahora completá con gaseosa pomelo. ¡Bum! Perfecto. A todo trago le llega su noche. Cada caja que abro hace más mío este espacio de 50 metros cuadrados. Un sillón desgastado se mezcla con hallazgos de una casa de antigüedades. Notas de lavanda y vainilla se fusionan en el aire. El departamento tercero A dice, este es tu lugar. Independencia. Tenemos una fragancia para eso. Glade, S.C. Johnson, una compañía familiar. Cuando estás para algo dulce, estás para un Danet. Está buenísimo. ¿Estás para algo dulce? Estás para un Danet. Mi mejor momento es ahora. Mi mejor momento es ahora. Y nuestro secreto es Nivea Q10 Plus Antiarrugas, con antioxidante Q10 clínicamente comprobado. Efecto antiedad, arrugas menos visibles, mayor elasticidad. Mi mejor momento es ahora. Tengas la edad que tengas, Nivea Q10 Plus Antiarrugas. Ahorra un 20% y comproba arrugas menos visibles en 4 semanas o te devolvemos tu dinero. Con Naranja, este martes hasta un 30% de descuento y 3 cuotas 0 interés en los mejores shoppings. Naranja, somos así, queremos más gente así. Los pitufos llegaron a Yogurísimo y encontraron la mejor manera de divertirse. Hacé como ellos, sácate una selfie, ingresá en nuestra fanpage y participa por increíbles premios. Con Yogurísimo, divertite vos también.
13M, la marca profesional utilizada por estilistas en la Semana de la Moda en Nueva York, presenta el primer Detox Capilar. Nuevo 13M Detox Capilar. Su fórmula con té verde, jengibre y proteína de trigo no contiene sal, parabenos ni colorantes. Para un pelo purificado y nutrido todos los días. Nuevo 13M Detox Capilar. Resultados de salón en tus manos. Intenté dejar de fumar muchas veces, pero cuando ella llegó a mi vida, me decidí. Por eso elijo Nicotinel. Duplica tus chances para dejar de fumar con Nicotinel, avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde puedes aplicarlos. Usa Lisoform discos activos en el inodoro que ayuda a mantenerlo limpio y además al aplicarlo no entras en contacto con los gérmenes. Usa Lisoform en tu hogar. Últimos minutos ya de cuestionados y en el bloque de espectáculos nos quedó algo picando. Marley va a ser papá. Es increíble, la noticia cayó de repente, se empezó a filtrar un periodista, otro periodista, bueno, no lo puedo ocultar más, efectivamente va a ser papá de un varón. Yo tengo miedo de que a Marley se le caiga, porque viste que es medio torpe, entonces me lo imagino así, se le cayó el nene, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Mirko, le va a poner porque, bueno, su apellido es alemán, la mamá donante es rusa, sí, así que quería mezclar un poquito las dos cosas y le va a poner Mirko. Capaz Susana sea la madrina. Ah, son muy amigos ellos. Sí. Bueno, fue el cumpleaños de Marley. Fue el cumpleaños de Marley, con sí. Fotos, bueno, todo. Susana estuvo, Flor Peña no pudo estar porque, bueno, tuvo un inconveniente, se sintió un poco mal, la dejaron internada para un chequeo, pero hicieron ahí en el medio del cumple un Skype de ella desde la clínica y él, bueno, con todos sus amigos en la cena. Dani, ¿algo de lo que se vaya a hablar en la semana? De lo que se ¿A viene qué le ahora. pone fichas? Sí. Y mira, en el Bailando, lo que todos quieren saber es si va a seguir la Tigresa del Oriente o no. Buah. Color país si se va la Tigresa, Están todos hablando de Es eso. una figura internacional. No, igual yo banco los personajes, Sí, me obvio. gusta, porque ese Muy color bueno. es lo que nos entretiene en definitiva. Ivana, Dani, muchas gracias por haber venido. Nos vamos a reencontrar en cualquier otro cuestionado. Es que Por ya van a supuesto. venir y se van a traer sus cosas, ya lo estuvimos armando ahí atrás de cámara. Muy Bueno, bien. y vos también te estuviste armando. Fíjate qué linda que se vino en el día de hoy. Y si no estoy Pero- linda me lo tenés que decir igual No, te porque lo digo de verdad. hay que agradecer. Yo te lo ¿Estoy en la 1 o en la 2? Alguien que me diga. Porque En la 1 estamos. La 1 que está la red. Bueno, estoy en todas. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos entonces con el look. Hoy estoy de negro, Sí, sos la Lady in Black. Es verdad. Bueno, le quiero agradecer a Por qué Quiero, que es un showroom que siempre digo que es de Mar del Plata, mi ciudad, y también está en Tucumán, que me da la ropa, obviamente, este conjunto divino. Y los accesorios son de Claudette. Hoy me peinó y me maquilló Sergio Parra, que pobre no está muy bien de salud, así que le mando un beso grande para Miguelito Romano. Gracias. Muy bien, dicho esto, hemos llegado al final de Cuestionado. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo desde las 20 aquí en Canal 26. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau.